Bueno, hoy día la tertulia que toco hoy día es sobre Hegel. La semana pasada hablamos sobre Kant, o sea, no la semana pasada, pero la última tertulia que hicimos. Y básicamente hablamos de lo que es el contexto de la ilustración. Ya teníamos la ilustración francesa, sin embargo, el que define la ilustración y el que de alguna forma es el filósofo de la ilustración es Kant. Con Hegel todavía seguimos en el contexto de la ilustración. Hegel es un ilustrado. Hegel cuando chico anda rayando en los baños como los niños y raya viva Rousseau. Ese es su lema cuando es niño, digamos. Es un ilustrado, eh, es un filósofo alemán. Cuando hablamos de idealismo alemán, del que estamos hablando es de Hegel. Primero que nada, hay otros, pero Hegel es como el máximo exponente del idealismo alemán. Hegel, si ustedes recuerdan, Kant decía que la realidad no se podía conocer, que lo que nosotros conocíamos era el fenómeno, que el número, la cosa en sí, no era conocible. Esto a Hegel le parece absurdo, y él se le evita decir absurdo es un verdadero conocimiento que no conoce la cosa en sí. Si vamos a conocer, tenemos que conocer la cosa en sí. Ahora, Hegel dice que el hombre no es el protagonista de la historia, sino el espíritu. ¿Y el espíritu qué es? El espíritu es la idea vuelta a sí misma. O sea, él dice que por algún motivo, que él no especifica, la idea se cae de la tierra, digamos, y forma cosas, árboles, montañas, etc. Y esta idea quiere volver a encontrarse consigo misma. Cuando la idea está en el mundo es en sí. Cuando la idea se conoce a sí misma pasa a ser para sí. Esos son los dos grandes criterios de Hegel. Y la forma en la que la idea se transforma de nuevo en espíritu es a través de la historia. Entonces, en la historia, el protagonista de la historia para Hegel no es el hombre, sino el espíritu. Y la historia se define como movimiento dialéctico del espíritu. Que es el espíritu, es la idea conociéndose a sí misma, la realidad conociéndose a sí misma. ¿Ya? Esto tiene tres fases. El espíritu subjetivo, que es aquel que se da en el individuo, en el hombre. El espíritu objetivo, que es aquel que se da en la sociedad. Y el espíritu absoluto. Estas son las tres fases que el espíritu va a recorrer para reencontrarse consigo mismo y encontrar su sentido. Y esto es en la historia. Sin embargo, en la historia el espíritu no va a pagar de su bolsillo el dolor que le cuesta al espíritu encontrarse consigo mismo. Para eso, para eso está el hombre. El hombre es el que va a sufrir las vicisitudes de la historia. El hombre es el que es el lugar donde este encuentro del espíritu consigo mismo va a ocurrir. Este movimiento es dialéctico. Este dialéctico quiere decir que aparece una tesis, aparece una negación de la tesis, y de esa negación y esa tesis va a aparecer una síntesis. Y esa síntesis a su vez va a generar una nueva negación hasta llegar al espíritu absoluto. El método dialéctico es la gran innovación de Hegel, es una forma de entender la historia, y este método va a ser tomado después por Marx. Sin embargo, en Marx el sujeto de la historia ya no va a ser el espíritu. Marx no dice no existe el espíritu, sino en la historia es el movimiento dialéctico de la lucha de clases, pero no nos adelantemos porque estamos en Hegel. El primer lugar del espíritu es el espíritu subjetivo. ¿Ya? El espíritu subjetivo es el espíritu que se da en el ser humano. Entonces tenemos en el ser humano, lo primero que tiene es la sensación. El hombre siente el mundo que está a su alrededor y entonces percibe con los sentidos que hay otra cosa. Lo siente. La percepción, él le da forma a este sentimiento, digamos, y crea el lenguaje, crea cosas. Y cuando él logra conocer eso, entonces este espíritu subjetivo genera conocimiento. Y este conocimiento, en una primera instancia, va a llevarlo a conocerse a sí mismo. Yo existo como algo distinto del mundo. Ese es el primer movimiento del espíritu subjetivo. El segundo movimiento del espíritu subjetivo es el reconocimiento del otro. Hay otro como yo que es un espíritu. La primera forma de reconocimiento, dice en un momento dado, ya se arma el grupo, la sociedad, y este grupo después se encuentra con otro grupo. Y aparece lo que llama
Hegel la guerra a muerte. Un grupo elimina al otro grupo. Sin embargo, después de esto, el grupo que gana dice en realidad tenemos que matar a los otros, los vamos a transformar en esclavos de nosotros. Y aquí viene la dialéctica del amo y el esclavo. La dialéctica del amo y el esclavo es sumamente importante y va a ser lo que va a inspirar a Marx. Entonces dice, un grupo arma una guerra contra otro grupo y en vez de aniquilarlo, los transforma en esclavos. Pero ¿qué sucede? Resulta que los esclavos comienzan a tener el poder de dominar la naturaleza porque los amos no hacen nada, los amos se vuelven ociosos, digamos. Y en este dominio de la naturaleza, los esclavos se rebelan y finalmente logran su libertad y logran una sociedad igualitaria, va a decir. Este momento de liberación es la solución de la dialéctica del amo y el esclavo. Cuando terminamos este primer momento del espíritu subjetivo, que es cuando se soluciona la dialéctica del amo y el esclavo, tenemos el espíritu objetivo. El espíritu objetivo tiene tres partes: la moral, el derecho y el Estado. La moral es la idea de lo bueno y lo malo adentro del individuo. La moral es autónoma. Yo soy mi juez moral. Yo soy el que digo lo que es bueno, lo que es malo. Y el único tribunal moral es el tribunal de mi propia conciencia. El derecho es la negación de la moral porque el derecho es externo. El derecho dice, mire, esto es lo bueno y esto es lo malo, y si usted no me hace caso, yo lo voy a meter preso porque yo tengo el monopolio del uso de la fuerza. Entonces, por ende, básicamente viene a negar, viene a ser como lo contrario de la moral. Cuando estas dos, la moral y el derecho se juntan, aparece el Estado, que el Estado debería, según Hegel, por eso es un idealista, aplicar el derecho con un criterio moral. Por tanto, es la síntesis entre derecho y moral. ¿Ya? Eso es lo primero. Una vez que se logra esto, que se logra que aparezca una sociedad con Estado, aparece el espíritu absoluto. El espíritu absoluto consta de, primero, la filosofía, después, el arte. La filosofía como expresión de la razón, el arte como expresión de la emoción. Son el uno la negación del otro. Algunos autores hablan de negación y negación de la negación, que son conceptos más bien marxistas, pero que se aplican en Hegel. De estos dos conceptos va a surgir el concepto absoluto, la mezcla de las dos cosas, que para Hegel, y esto para mí siempre fue un enigma, va a ser la religión revelada, el cristianismo. ¿Ya? Para él el cristianismo es lo más elevado, y aquí Hegel íbamos súper bien, y Hegel dice, bueno, y el estado más alto de la sociedad, el estado prusiano, el que él vive, por tanto, la historia se terminó. Se acabó la historia, ya no hay más historia. ¿Estamos listos? Sería todo, nos vamos para la casa. Bueno, la historia no se terminó con Hegel. Cuando él dice que se terminó la historia, se terminó esta lucha, este movimiento dialéctico del espíritu por encontrarse a sí mismo. Pero vemos que este movimiento sigue ocurriendo. Para Hegel, el concepto de razón no es simplemente la facultad de pensar, sino razón es espíritu. Y la máxima hegeliana dice, todo lo real es racional, todo lo racional es real. Esto quiere decir que el mundo está gobernado por esta razón, pero esta razón no es la razón del hombre. El hombre es simplemente el lugar donde la razón ocurre. La razón es autónoma, la razón es espíritu, Geist. De ahí viene en alemán, de ahí viene Zeitgeist, que es el espíritu de los tiempos. ¿Ya? Eso es básicamente lo que la filosofía hegeliana nos dice. Bueno, esto tiene algunos problemas. Primero, el espíritu. O sea, el espíritu, muchos tratadistas han dicho que es simplemente una petición de principio. Esto quiere decir, vamos a suponer que existe el espíritu, porque sí. Hegel es un ilustrado porque Hegel ve en este movimiento un movimiento progresivo. Lo que define la ilustración, como ustedes recordarán, es la idea de progreso. ¿Ya? Hegel, como todos los ilustrados, no define ni justifica la idea de progreso porque para el ilustrado el progreso es tan evidente que no es necesario definirlo. La humanidad progresa, el mundo progresa, la historia progresa. Era obvio esto en el siglo... Hegel vive la parte del siglo XVIII y parte del siglo XIX, está como justo entre medio. Va a ser un antecedente de los positivistas también. Entonces, el progreso para Hegel es
simplemente algo que es verdadero, algo que ni siquiera se va a molestar en justificar. El único filósofo que yo conozco que justificó la idea de progreso es Ralph Waldo Emerson, un filósofo norteamericano, que él dice que el progreso es el resultado, curiosamente también dialéctico, de la oposición entre destino y libertad, siendo la libertad hija del destino, porque es el destino el que crea la libertad, pero al mismo tiempo su negación. Y la síntesis entre libertad y destino viene siendo el progreso. Pero esto no lo dice Hegel, esto lo dice un filósofo medianamente contemporáneo en la segunda mitad de Hegel, que es un filósofo norteamericano, que el hecho de que él ya justifique el progreso, nos está diciendo que el progreso debe ser justificado. Cuando Hegel vive, digamos, Hegel, en la primera parte, Hegel coexiste con las guerras napoleónicas, Hegel coexiste con una serie de cambios en la historia donde el mundo está cambiando, viene la restauración, después la Segunda República, con Napoleón III va a venir después, pero eso va a ser después de Hegel. Eh, Hegel está en todo este momento. Como digo, Hegel es el idealista alemán por excelencia y bueno, la palabra clave para Hegel es la historia es el movimiento dialéctico del espíritu. Con Hegel la filosofía, otra cosa que gana la filosofía es que la filosofía se vuelve filosofía de la historia. Si ustedes recuerdan, Kant no habla de la historia, Kant habla del sujeto trascendental, habla del conocimiento, habla de la moral, pero él no habla de la historia. El que habla de la historia, el que une la filosofía a la historia es Hegel. Esto va a ser sumamente importante porque ya después de Hegel la filosofía no se va a volver a separar de la historia. Por eso siempre cuando yo hablo de los filósofos siempre digo del momento histórico. Después de Hegel, toda filosofía se va a considerar hija de un determinado momento histórico. ¿Ya? El momento histórico de Hegel es la Ilustración y el principio de la era positivista. Hegel está ahí. Hegel es el filósofo alemán más importante. Él convive en algún momento con Schopenhauer. Schopenhauer es un tipo que detesta a Hegel y que niega la idea de progreso, es el primer pesimista. Ya están apareciendo, digamos, los románticos que la primera posición en la ilustración fue el romanticismo, pero el romanticismo partía de la poesía, del arte, de la pintura. Los artistas eran los que se negaban a la ilustración porque sentían que la ilustración, con este énfasis en la razón, negaba el lado emocional del hombre. Ya con Schopenhauer el romanticismo pasa a formar parte de la filosofía y de alguna manera es una oposición a Hegel. Porque Hegel dice todo lo real es racional, todo lo racional es real, si bien su concepto de razón es distinto, yo creo que todos los que estamos presentes podemos dar ejemplos de que no es así. O sea, muchas veces, si alguna vez han ido a una oficina pública, se van a dar cuenta que es real, pero no es racional. Te hacen esperar un montón de lados, te piden certificado de supervivencia, por ejemplo, existe eso, que tenés que sacar una notaría. No siempre lo racional es real, no es este ideal que Hegel persigue. Ahora para Hegel esto se justifica, bueno, porque el mundo no importa, lo que importa es esta idea, por eso es un idealista. La realidad, pórtense bien, no hagan desorden, niños, gracias. Eh, Estas son las niñas que se portan mal. eh, lo que importa es la idea, por eso Hegel, cuando se habla de idealismo alemán, el primer nombre que surge es Hegel. Hay otros, está Fichte, está Lessing, pero es Hegel, el idealista alemán. Como digo, Hegel va a generar la reacción más importante contra Hegel va a ser de Marx. Los hegelianos se van a dividir hegelianos de izquierda y hegelianos de derecha. Los hegelianos de derecha van a ser los que digan lo mismo que dice Hegel, se acabó la historia, finalmente el Estado prusiano es lo mejor que hay, listo, no hay nada que hacer, llegamos, no hay nada, el mundo es perfecto. Los hegelianos de izquierda van a decir, oye, no, el mundo no era perfecto. Pensemos que en la época de Hegel había, por ejemplo, en Estados Unidos esclavitud. Pensemos que en la época de Hegel todavía había ciertos privilegios de la nobleza, sobre todo en Prusia. Prusia después se va a unificar con el resto de los principados alemanes y va a formar lo que hoy día conocemos como Alemania. Eso va a ser un poco después de Hegel. Perdón, me perdí. Estamos hablando del año 1500, 1600, por ahí. No, estamos hablando de No, los 1700, del siglo XVIII, siglo XIX. Ya, perfecto. Siglo XVIII y XIX. Estamos justo entre medio de los dos. Ya. ¿Ya? Alemania se va a unificar el siglo XIX, poco tiempo después de Hegel. Está en ese proceso de alguna manera. Una de las cosas que Alemania ya está en ese proceso es la idea de la Bildung, que la Bildung va a ser la forma educativa alemana, que básicamente
tiene elementos de la tradición germana mezclados con la tradición griega, la tradición clásica. Los alemanes quieren transformarse en una potencia clásica, los alemanes quieren dominar no solo en términos políticos y geopolíticos, sino en términos culturales. Eso es importante en este momento para los países europeos. El principal rival cultural de Alemania, Francia, que es donde nació la Ilustración, que es donde está Descartes y todo eso. Muchos van a ver en la Ilustración un fenómeno francés, no que el caso de Hegel, y van a decir, en realidad el mundo, lo que está dominando es Francia, precisamente por la idea de la Ilustración. Si bien el filósofo ilustrado más importante es Kant, la Ilustración nace en Francia. El más popular de los ilustrados no es Kant, es Voltaire. Porque no sé si alguno ha leído Kant. ¿Alguien ha leído Kant? Bueno, súper entretenido. No. Pero por ejemplo, Voltaire sí es interesante. Tú puedes leer a Voltaire, te vas a entretener leyendo a Voltaire. Hasta el día Voltaire escribe cuentos, Voltaire tiene sentido de humor, Voltaire agarra para el huevo a la gente. Por ejemplo, la novela Cándido está inspirada en un filósofo que, pucha, ¿cómo se llama este? El de la Revolución del Fundamento. Ah, se me fue. Que es un filósofo muy conocido. Bueno, la cuestión es que este filósofo dijo que este era el mejor de los mundos posibles. Ante lo cual Voltaire le escribe una novela como respuesta. Y esta novela se llama Cándido. O sea, ¿cómo de pensar que este es el mejor de los mundos posibles? ¿Te fijas? Entonces, por eso les digo. Voltaire es el filósofo que la gente percibe como el filósofo ilustrado por excelencia, siendo que es el menos filósofo de todos. O sea, Voltaire es un tipo que escribe novelas, que escribe ensayos, que es súper entretenido, pero los que realmente pensaron hablamos de un Montesquieu, un Rousseau, un Kant. Eso es la ilustración. Y después un Hegel. Hegel todavía está dentro del proceso ilustrado, en la primera parte, y después ya está pasando un poco al proceso positivista, va a ser como el filósofo bisagra. Eh, Bueno, en Schopenhauer tenemos el principal crítico de Hegel y el hijo espiritual, por decirlo de alguna manera, de Schopenhauer va a ser Nietzsche, el principal crítico de la Ilustración. Eh, el otro crítico de Hegel va a ser, por supuesto, Marx, pero Marx dice, puse de cabeza a Hegel. O sea, usé el método dialéctico, pero en vez de usarlo con el espíritu, lo voy a usar con la lucha de clases. El movimiento dialéctico para Hegel es el movimiento de la lucha de clases, para Marx, perdón. Eh, los filósofos que yo estoy nombrando en estas tertulias son filósofos que están vigentes. Por ejemplo, la otra vez me pidió que hablara de los positivistas, pero a mí me da lata hablar de los positivistas porque los positivistas no están vigentes. ¿Ya? Profe, Hegel, ¿es su teléfono el que suena? sí, debe ser, pero alguien está hablando por... No, nosotros no. Vaya, entonces no sé quién me está hablando. Bueno, el caso es que pensé que era... Porque el único grupo que siempre suena es el grupo La Alternativa. Entonces, bueno, el caso es que los hegelianos de izquierda van a plantear el socialismo y van a plantear este movimiento como movimiento de lucha de clases. En este momento, salvo una colega mía que todavía cree en el espíritu normalmente no es algo de lo que se habla en filosofía. Se considera una realidad trascendental, a lo mejor existe, a lo mejor no, pero como no podemos saberlo, no hablamos de eso. El marxismo, sin embargo, es una forma de pensamiento extremadamente vigente. Y el marxismo es tributario de Hegel en cuanto al método dialéctico. Sin embargo, cuando hablamos del marxismo actual, no estamos hablando del marxismo del capital, no estamos hablando del marxismo ortodoxo, estamos hablando de un neomarxismo que va a partir en la escuela de Frankfurt, que es lo que vamos a hablar a la clase subsiguiente, porque después tenemos que hablar de Nietzsche, que Nietzsche es el otro gran pivote que va a generar la realidad contemporánea. Uno es Hegel y Marx, que podríamos ponerlos juntos, y el otro va a ser Nietzsche, que van a ser, entendiendo curiosamente... Pero ahora es de Hegel. Ahora es de Hegel. Pero Hegel, lo que importa de Hegel es eso, la configuración del entendimiento de la historia y del ser, por ende, como proceso. Que eso no estaba antes. En Kant no hay un proceso. En Aristóteles no hay un proceso. En Hegel hay un proceso. Es inseparable la actividad intelectual de los procesos históricos. Y eso es, de ahora, de Hegel en adelante, se va a considerar así. Cada vez que se estudia un filósofo, se va a estudiar su contexto histórico, cosa que no se hacía antes. Antiguamente se pensaba, no, pero son ideas, da lo mismo el contexto histórico, no da lo mismo, va a decir Hegel. Esto porque
la historia, al ser el movimiento dialéctico del espíritu, una de las formas de entender el espíritu es también el pensamiento filosófico, este movimiento dialéctico del espíritu también forma parte del movimiento de la historia. Por tanto, la historia debe formar parte del estudio de la filosofía. La filosofía se refiere y se piensa en un determinado momento histórico. Los filósofos no están pensando en una torre de marfil. Otro de las personas que va a reaccionar contra Hegel va a ser Soren Kierkegaard. No sé si han leído a Kierkegaard, es un tipo que sufre mucho. Eh, él de alguna manera se considera el precursor del existencialismo. Él dice, ya, esto está todo muy bien, pero él, refiriéndose a Hegel, dice, los filósofos han construido un palacio de cristal, sin embargo, se han retirado a vivir en chozas. Este pensamiento tan elevado, este pensamiento idealista alemán, tan perfecto, porque es perfecto, todo calza, resulta que no tiene nada que ver conmigo. O sea, ¿y qué tiene que ver conmigo? Yo vivo una vida de sufrimiento, vivo una vida de dolor. La respuesta de Hegel sería, bueno, el dolor que tú sientes es el dolor del espíritu que se encuentra consigo mismo, pero no importa porque el espíritu siempre gana. Ya, pero a mí me da lo mismo, yo sufro, yo de alguna forma estoy en un mundo y el mundo me es hostil. Eh, en ese sentido, Hegel es un filósofo ya contemporáneo, ya le va a dar forma a la filosofía como la conocemos. De aquí en adelante empieza. Así como cuando hablamos de Kant, Kant le va a dar forma a la moral como la conocemos, a la ética como la conocemos, en el sentido de que a partir de Kant la ética se fundamenta en la razón, no en Dios, sino que se fundamenta en procesos racionales. El entender el mundo, el entender el pensamiento como dentro del mundo y entender el mundo como proceso histórico es un aporte hegeliano. Eso es lo básico que se tiene que entender de Hegel. Debo terminar, aunque voy a empezar las preguntas, agradeciendo a mi profesor Gabriel Sangüesa, que fue, cuando yo estudié Derecho, fue mi profesor de filosofía en un ramo que se llama Introducción a la Filosofía. Y él nos enseñó a Hegel y nos pasó unas separatas así como de 20 hojas. Y yo después, porque quería ganar más plata, me cambié de Derecho a Filosofía, dije, la plata está en la metafísica. Y tenía los papeles que me hizo este profesor, me hacía clase en Derecho. Y resulta que le saqué puros 7 en Hegel gracias a esta síntesis que es más o menos lo mismo que yo le acabo de decir. Así, con esta simpleza, que él mismo decía, estoy diciendo algo súper simple, me siento mal de lo simple que estoy diciendo con Hegel. Pero yo gracias a esto pude entender a Hegel en todos los seminarios de Hegel durante ya el estudio propio de la filosofía. Y toda esta forma de entender a Hegel se la debemos a este profesor, Gabriel Sangüesa, que era, para mi gusto, el mejor intérprete y exégeta de Hegel. Yo sé que Hegel es un tema bastante complejo, es un tema que yo dudé en tratar, porque de hecho todavía Hegel es discutible. Hay gente que recurre, por ejemplo, al concepto de espíritu objetivo para entender la individualidad, y hay gente que recurre a la filosofía de Hegel también para entender procesos sociales, con mayor o menor éxito. No sé si ustedes recuerdan un tipo que se llamaba Francis Fukuyama, no sé si Me suena el apellido. ya, Fukuyama era un filósofo norteamericano, de origen japonés, pero era Ah, norteamericano. Y él dijo en algún momento, cuando cayó el muro de Berlín, lo mismo que dijo Hegel. Se acabó la historia, porque se acabó el proceso dialéctico entre Oriente y Occidente. Entonces se acabó la historia, llegamos, estamos listos. Bueno, Francis Fukuyama cometió el mismo error de Hegel. Eh, la diferencia entre una persona inteligente y una persona idiota es que el inteligente siempre comete errores nuevos. Cuando tú cometes los mismos errores que se han cometido antes, no está bien. Francis Fukuyama tuvo que pedir perdón por haber dicho esto. O sea, fue algo muy terrible. Y bueno, él no era filósofo propiamente tal, era algo así como un economista que se metió a hacer filosofía. Eh, y bueno, eh, pero es eso. Hegel es un pensador al que el pensamiento contemporáneo, el pensamiento actual, vuelve constantemente para buscar respuestas a problemas actuales. Por eso es un filósofo que es importante. Leer a Hegel directamente, se supone que el libro por el que hay que partir es la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, que no es el primer libro de Hegel, sino uno de los últimos, pero ahí está todo más claro, es como hace un resumen de su propio pensamiento. El libro que se considera más duro de Hegel es la Fenomenología del Espíritu, donde va a hablar del espíritu subjetivo. La Fenomenología del Espíritu es de este porte, de ancho, no es un libro así enorme. Hegel es un tipo que no tiene mucho estilo para escribir, es un muy mal escritor, si bien es un filósofo muy brillante, y la mayoría de la gente lo odia por eso, porque es muy difícil leerlo. Entonces, como que leer a Hegel es como ya chuta por escribir.
Recomiendo, si quieren acercarse a la filosofía de Hegel, que busquen algún breviario del Fondo de Cultura Económica donde hay alguna explicación previa para leer a Hegel. Enfrentarse a Hegel la primera vez es muy difícil, sobre todo en la fenomenología del espíritu, cuando él dice que el ser y la nada son lo mismo, que se unen en el devenir de una manera dialéctica. Eso es un concepto que a mí me costó por lo menos 3 meses entender. Es verdad, pero es difícil. O sea, el tipo podría haberlo explicado de manera mucho más clara. No sé si hay preguntas. Me quedo dando vuelta cuando dijiste que la moral, el derecho y el Estado, si eso se llegaba a conformar, o sea, se tenía que utilizar el derecho con moral en un Estado. Debiera ser, claro. Así era, ¿no? Ujú. Ah, ya. O sea, lo sinteticé bien. Claro, este es un idealista alemán, según él las cosas son buenas, los idealistas creen que todo está bien. Ya. O sea, los idealistas alemanes, los idealistas de ahora creen que todo está mal, pero que puede ser mejor. Digamos. Los defectos que ocurren en la historia, los defectos que ocurren en el mundo son simplemente los dolores que causa el espíritu en este proceso de perfeccionarse y encontrarse a sí mismo, Page. Cosa que no satisface a muchas personas. Él se refiere al espíritu, él dice que no que existe, pero que no existe el espíritu. El espíritu él lo toma como algo, a ver, tú puedes tener deseos de hacer algo muy bueno y se puede decir que esto que tú tienes el espíritu para llevarlo adelante. A ver, no, el espíritu lo único que hace con el ser humano es vivir ahí. Sí, ¿Ya? ahí, El espíritu contigo, conmigo. adentro tuyo, tú eres Sí. el lugar del espíritu. El Sí. espíritu, ¿se acuerdan de Platón cuando decía que lo real es el mundo de la idea? ¿Mm? Y Aristóteles decía que las ideas, bueno, él dice Al revés. que claro, lo que hace el espíritu, la idea se alienó, un concepto que después va a ser interesante, se aliena en las cosas. Cuando surgen cosas, las ideas se pierden en las cosas y se olvidan de sí mismas. Y la idea quiere encontrarse a sí misma. ¿Dónde puede hacer eso la idea? ¿Cuál es el animal que puede pensar? El hombre. El hombre existe para que el espíritu vuelva a encontrarse consigo mismo. Cuando la idea se encuentra consigo misma, se transforma en razón o espíritu. Eso es el espíritu para Hegel. Ya. Porque para Hegel, es un idealista alemán, las ideas son lo real. No es que la idea sea el espíritu. El espíritu es el momento en que la idea pasa de en sí, en las cosas, a para sí, cuando la idea se conoce a sí misma. Ah, La idea para sí es espíritu, también razón. ¿Ya? En este contexto, lo que le da realidad a la realidad es el conocimiento. Por eso, en la filosofía del derecho, que es otro de los libros importantes de Hegel, que es horrible, como todos los libros de Hegel, pero es bueno, va a decir el axioma, lo que va a definir la filosofía para él es todo lo real es racional y todo lo racional es real. En el sentido que todo es conocible, porque es real y lo que es real es conocible. Para él, esto también va a ser lo que va a causar un poco la reacción romántica. Hegel se va a Nietzsche se va a reír de esto, en acerca de la verdad, la mentira, el sentido extramoral. Va a decir, en un apartado rincón del espacio, una criatura inventó el conocimiento, brilló por un instante y después desapareció. Refiriéndose a qué. Refiriéndose al hombre. El hombre hombre. inventó el conocimiento, pero el hombre apenas es un momento en el universo. El universo es una cosa enorme y el hombre cree que va a conocer todo eso. ¿Ya? Para Hegel, sin embargo, el hombre es básicamente lo que justifica el universo, pero no el hombre en cuanto a hombre, sino el hombre en cuanto al lugar en el que el espíritu puede desarrollarse. Es el espíritu lo que importa, el hombre no importa. Otra gran crítica a Hegel, no es muy humanista en ese sentido. voy a parar. ¿Mm? No sé si hay más preguntas. Sí, en un proceso educativo, dijiste tú, él está preocupado en la educación porque leí por ahí que Hegel parece que tuvo que ver con una universidad importante hay un discurso de él en un año académico. Bueno, a él se le dio la cátedra de Fichte, que era la cátedra importante, parece, de la Universidad de Linz. ¿Sí? Ya, claro. Entonces él inaugura el año académico del siglo XVIII, un año académico, entonces, y hablar de esta universidad tan antigua, el siglo XVIII ya era antigua la universidad. Sí. Así que estuvo muy y hablaba en ese inauguración del año académico, hablaba de la educación, lo que el idea del progreso, ¿no? O sea, Bueno, la idea en Alemania la educación hasta el día de hoy es muy importante y para ellos la construcción de la identidad alemana, que es la Bildung, que es
Bildung es como la construcción, la formación. Eso es lo que significa la palabra alemana. Es una de las cosas más importantes, y Hegel es uno antes que el Fichte con su discurso de la nación alemana. Ahí está la idea de juntar la tradición germana con la tradición clásica. La tradición clásica y la tradición grecorromana. Eso es lo que él quiere lograr. Pero él no fue rector de la universidad. No recuerdo si fue rector o no. Me despido para la cámara porque se está acabando el teléfono.